El golpe de la puerta al cerrarse resonó como una sentencia final. Me quedé allí, con las llaves en la mano, el llavero de cobre que había mandado a hacer especialmente para la ocasión colgando entre mis dedos. 5 palabras habían bastado para derrumbar el castillo de naipes que con tanta dedicación había construido durante los últimos 8 meses. No eres parte de esto, Carmela. No dijo lo siento, ni quizás en otro momento. Simplemente sentenció mi exclusión de su vida con la misma naturalidad con la que se comenta el clima. Mi hijo, mi Mateo, me miraba con unos ojos que ya no reconocía. Frente a nosotros, Amanda sonreía con esa expresión de triunfo mal disimulado. Su mano, adornada con un anillo de compromiso que costaba más que mi coche, descansaba posesivamente sobre el brazo de mi hijo. El viento de octubre agitaba su cabello perfectamente teñido de rubio, mientras el mío, con sus canas honestamente visibles, se enredaba contra mi rostro. La diferencia entre nosotras era abismal, y ella lo sabía. Yo tenía 58 años, arrugas de expresión que contaban historias de risas y lágrimas, y manos que revelaban décadas de trabajo duro. Ella apenas rozaba los 30, con una piel que resplandecía gracias a tratamientos que yo nunca podría costearme, y un cuerpo moldeado por horas de gimnasio exclusivo. Mateo, hijo, no entiendo. Mi voz sonaba patéticamente débil, incluso para mí misma. No hay nada que entender, intervino Amanda antes de que él pudiera responder. Estamos creando nuestro espacio, un nuevo comienzo, sin interferencias. Interferencias. Así definía mi existencia esta mujer que conocía a mi hijo desde hacía menos de un año. Mateo esquivó mi mirada, fijando sus ojos en algún punto indefinido más allá de mi hombro. Podía ver su incomodidad, pero también su determinación. No iba a contradecirla. No esta vez. «Te llamaré luego, mamá», murmuró, y dio media vuelta para subir al Audi negro que esperaba en la acera. Me quedé inmóvil, sosteniendo todavía aquellas llaves que ya no le entregaría. Las llaves de mi casa, donde había pensado invitarles a vivir temporalmente mientras terminaban las obras de su nuevo apartamento. Un gesto que ahora me parecía ridículamente ingenuo. El ruido del motor al arrancar me devolvió a la realidad. Observé cómo el coche se alejaba, llevándose a mi único hijo hacia un mundo al que yo no pertenecía. Un mundo construido por los Terusquín, la familia de Amanda, conocidos por su imperio inmobiliario y su influencia en círculos que yo jamás frecuentaría. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. El cielo lloraba conmigo mientras apretaba aquellas llaves contra mi pecho, como si pudiera retener algo de la conexión que acababa de perder. 8 meses atrás, mi hijo era un periodista comprometido de 32 años que vivía en un modesto apartamento y me llamaba todos los días. Ahora era el prometido de Amanda Terusquín. Vivía en un ático en la zona más exclusiva de la ciudad y apenas respondía a mis mensajes. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿Cómo no vi las señales? La transformación comenzó sutilmente. Primero fueron pequeños cambios. Canceló nuestra tradicional cena de los domingos por compromisos de trabajo. Empezó a vestir ropa de marcas que antes criticaba. Cambió su viejo Fiat por un coche que costaba más que todos mis años de ahorros juntos. Luego vinieron los silencios, las llamadas sin responder, los mensajes cortos y distantes. Estoy ocupado, hablamos luego, no puedo ahora. Y finalmente, las críticas veladas a mi estilo de vida, a mi casa, a mis amistades. Como si de repente todo lo que me definía fuera inadecuado, vergonzoso incluso. La lluvia arreciaba mientras caminaba sin rumbo fijo, alejándome de aquella cafetería donde había esperado encontrarme con mi hijo y su prometida para darles la sorpresa de las llaves. El nudo en mi garganta crecía con cada paso. Las calles se volvían borrosas a través de mis lágrimas. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Por un momento, mi corazón dio un vuelco pensando que sería Mateo. Pero al mirar la pantalla, vi el nombre de Luisa.
mi amiga de toda la vida. ¿Cómo fue?, preguntó apenas atendí la llamada. No pude responder. Un sollozo escapó de mi garganta. Carmela, ¿dónde estás? Voy por ti, ahora mismo. En la esquina del Café Marioneta, logré articular entre hipos. Luisa, él dijo, no digas más, quédate ahí. Llego en 10 minutos. Corté la llamada y me senté en un banco bajo un toldo que apenas me protegía de la lluvia. La gente pasaba apresuradamente a mi lado, paraguas en mano, vidas en marcha. Yo me sentía completamente detenida, congelada en un momento de rechazo que no alcanzaba a comprender. Las llaves seguían en mi mano, el metal ahora caliente contra mi piel. Las miré con detenimiento. La llave de la entrada principal, la del patio trasero donde Mateo solía jugar cuando era niño, la de la habitación que siempre sería suya aunque ya no viviera allí, un llavero con la inscripción «Siempre hay lugar para ti en casa», que ahora parecía una broma cruel. El coche de Luisa apareció en la esquina. Se detuvo frente a mí con un chirrido de neumáticos y bajó apresuradamente, sin importarle la lluvia que empapaba su cabello cuidadosamente peinado. «Oh, Carmela», murmuró al verme, y me abrazó sin decir más. No necesitábamos palabras. 40 años de amistad habían creado un lenguaje silencioso entre nosotras, un entendimiento que iba más allá de las frases hechas y los consuelos vacíos. Me condujo hasta su coche y me ayudó a entrar. El calor del interior contrastaba con el frío que sentía por dentro. Me entregó un pañuelo de tela, uno de esos que ya nadie usa, pero que ella siempre llevaba consigo, fiel a las enseñanzas de su abuela. «Te llevaré a casa», dijo mientras arrancaba el motor. Negué con la cabeza. «No puedo ir allí ahora. Está lleno de él, Luisa. Sus fotos, sus libros. Incluso arreglé su habitación como cuando era niño. Me sentiría ridícula». Luisa asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. «Entonces a mi casa. Ricardo está de viaje. Tendremos todo el espacio para nosotras». El trayecto fue silencioso. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, como si el cielo compartiera mi indignación. Las calles se desdibujaban a través del cristal mojado, igual que mis recuerdos felices con Mateo parecían ahora borrosos, distantes. La casa de Luisa era un remanso de paz en comparación con la tormenta de mis pensamientos. Cálida, acogedora, con ese aroma a canela que siempre la caracterizaba. Me condujo hasta el sofá del salón y me envolvió en una manta suave mientras iba a la cocina a preparar té. Observé las fotografías que adornaban las paredes. Luisa con Ricardo, su esposo de 30 años. Luisa con sus 2 hijas, ya adultas e independientes, pero que seguían visitándola regularmente. Luisa conmigo en distintas etapas de nuestras vidas. Adolescentes con sonrisas incómodas, jóvenes madres con bebés en brazos, mujeres maduras celebrando cumpleaños. La envidia me atravesó como un rayo, fugaz pero intensa. No por la casa, ni por los objetos bonitos que la decoraban, sino por la normalidad, por esa vida que fluía sin sobresaltos, sin rechazos, sin hijos que de repente te miran como a una extraña. «Aquí tienes». Luisa regresó con 2 tazas humeantes. «Manzanilla con miel, como te gusta». «Gracias», murmuré, aceptando la taza con manos temblorosas. Siento haberme derrumbado así. «No digas tonterías. Para eso estamos las amigas», replicó sentándose a mi lado. «Ahora, cuéntame qué pasó exactamente». Le narré la escena completa, cómo había llegado temprano al café, ilusionada con mi sorpresa, cómo Mateo y Amanda entraron 15 minutos tarde, él visiblemente tenso, ella radiante en un vestido que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. La conversación trivial sobre los preparativos de la boda, sus comentarios sobre el encantador pero anticuado café que yo había elegido, y finalmente, cuando saqué el pequeño estuche con las llaves y expliqué mi ofrecimiento, la mirada horrorizada de Amanda
y la frase lapidaria de mi hijo. No eres parte de esto, Carmela, repetí, la herida aún fresca. Me llamó por mi nombre, Luisa, no mamá, no mami. Carmela, como si fuera una conocida casual. Luisa apretó los labios hasta formar una fina línea. Esa mujer lo está manipulando, Carmela. Esto no es propio de Mateo. Ya no sé qué es propio de él, confesé, dejando la taza sobre la mesita. Ha cambiado tanto en estos meses. A veces siento que estoy hablando con un desconocido. ¿Y has intentado hablar con él a solas? Sin ella presente, asentí. Lo he intentado todo. Le he invitado a almorzar, a tomar café. Incluso me presenté en su oficina una vez. Siempre hay excusas, siempre está ocupado. O peor aún, ella aparece casualmente donde habíamos quedado. Un silencio pensativo se instaló entre nosotras. La lluvia seguía golpeando los cristales, ahora con menos intensidad. En la distancia, un trueno retumbó como el eco de mi corazón roto. Hay algo más que no te he contado, dije finalmente, fijando la mirada en mi taza de té. Algo que descubrí hace unas semanas. Luisa se inclinó hacia mí intrigada. ¿Qué cosa? Respiré hondo antes de continuar. Amanda no es quien dice ser, o al menos los Terusquín no son lo que aparentan. Los ojos de Luisa se abrieron con sorpresa. ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas a Osvaldo, mi vecino, el que trabajó en el registro de la propiedad durante 30 años? Luisa asintió. Me comentó algo extraño cuando le mencioné que mi hijo se casaría con una Terusquín. Dijo que había algo turbio en la forma en que esa familia adquirió sus propiedades iniciales. Nada concreto, solo rumores de documentación falsificada, de presiones a propietarios ancianos. Rumores, Carmela, puntualizó Luisa. ¿Sabes cómo es la gente cuando se trata de familias con dinero? Lo sé, pero dudé un instante. Osvaldo me mostró algunos documentos, copias que conservó de su época en el registro. Hay inconsistencias en las fechas, en las firmas. Propiedades que cambiaron de manos demasiado rápido, por valores muy por debajo del mercado. ¿Y qué tiene que ver eso con Amanda y Mateo? No lo sé exactamente, me animé, admití. Pero desde que vi esos papeles no puedo evitar preguntarme si están utilizando a mi hijo de alguna manera. Él tiene contactos en el ayuntamiento por su trabajo como periodista. Conoce a jueces, a funcionarios. ¿Crees que lo están usando para sus negocios? Luisa parecía escéptica. No lo sé. Tal vez estoy buscando explicaciones donde no las hay. Tal vez simplemente mi hijo se enamoró de una mujer rica que me desprecia y ha decidido alejarme de su vida. Luisa tomó mis manos entre las suyas. No digas eso. Mateo te adora. Siempre has sido un hijo ejemplar. Esto no es normal, Carmela. Algo está pasando. Sus palabras, aunque bien intencionadas, no lograban consolarme. La imagen de mi hijo dándome la espalda, subiendo a aquel coche lujoso, alejándose de mí sin mirar atrás, se repetía en mi mente como una película dolorosa. Deberías descansar, sugirió Luisa. Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana las cosas se verán diferentes. Pero ambas sabíamos que no era cierto. Las cosas no cambiarían mágicamente con la luz del día. Mi hijo seguiría alejado y yo seguiría sosteniendo unas llaves que ya nadie quería. Esa noche, tumbada en la cama de invitados de Luisa, no pude dormir. La lluvia había cesado, dejando un silencio opresivo que amplificaba el ruido de mis pensamientos. Repasé mentalmente los últimos meses, buscando el momento exacto en que todo comenzó a cambiar. Fue en febrero, recordé. Mateo estaba investigando un caso de corrupción urbanística. Pasaba noches enteras revisando documentos, entrevistando a vecinos afectados, siguiendo el rastro del dinero. Estaba emocionado con la historia. Decía que podría ser el reportaje que catapultara su carrera. Y entonces, de repente, abandonó la investigación. No hay caso, me dijo un domingo durante nuestra cena habitual. Estaba siguiendo una pista falsa. 2 semanas después, conoció a Amanda en una gala benéfica a la que asistió para cubrir el evento.
Un mes más tarde, ya eran inseparables. 3 meses después, vivían juntos. Y ahora, apenas 8 meses desde aquel primer encuentro, estaban comprometidos y mi hijo se había convertido en un extraño. ¿Coincidencia? ¿O había algo más siniestro detrás de aquella relación meteórica? Tomé mi teléfono de la mesita de noche y busqué el nombre de mi hijo en los contactos. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada, dudando. ¿Qué le diría? ¿Cómo expresar todo el dolor, la confusión, la preocupación que sentía sin que sonara a los lamentos de una madre posesiva? Al final, opté por un mensaje de texto, simple, directo, sin dramatismos. Hijo, cuando estés listo para hablar, aquí estaré. Te quiero. Esperé durante unos minutos, observando la pantalla como si pudiera forzar una respuesta con la intensidad de mi mirada, pero no llegó ninguna. Ni siquiera apareció el visto bajo mi mensaje. Suspirando, dejé el teléfono y cerré los ojos. El sueño, si llegaba, sería mi único refugio esta noche. A la mañana siguiente, el timbre del teléfono me despertó bruscamente. Mi corazón dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla. Mateo. «Hijo», respondí, la voz ronca por el sueño y la emoción. «Mamá». Su tono era tenso, controlado. «Tenemos que hablar». «Claro, cuando quieras. Puedo ir donde...» «No», me interrumpió. «No en persona, no ahora. Solo... necesito que me escuches un momento». Me incorporé en la cama, súbitamente alerta. «Te escucho». «Lo de ayer no fue como debería haber sido», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No quería herirte, pero tienes que entender que mi vida está cambiando. Estoy construyendo algo nuevo con Amanda. Y necesitamos espacio». «Espacio», repetí. La palabra sonaba hueca. «Mateo, nunca he intentado invadir tu espacio. Solo quería ayudar con lo del apartamento mientras terminan las obras». «Lo sé, pero...» Hizo una pausa y pude imaginarle pasándose la mano por el pelo, como siempre hacía cuando estaba nervioso. «Amanda piensa que sería mejor si mantenemos cierta distancia por ahora, hasta después de la boda al menos. Amanda piensa...» No pude evitar el tono amargo. «¿Y tú qué piensas, hijo?» Otra pausa, más larga esta vez. «Pienso que tienes razón», respondió finalmente. «Necesitamos este tiempo para nosotros, para adaptarnos a nuestra nueva dinámica». ¿Y yo no formo parte de esa nueva dinámica? No es eso, mamá, es solo... complicado. Explícamelo entonces, insistí. Porque no entiendo cómo pasé de ser tu madre a ser una complicación en cuestión de meses. No eres una complicación. Su voz subió ligeramente de tono. Eres mi madre. Siempre lo serás, pero ahora mismo necesito concentrarme en mi relación con Amanda, en nuestro futuro juntos. Y tú tienes ciertas ideas sobre ella, sobre su familia, que no ayudan. ¿Ideas? ¿Te refieres a mis preocupaciones? ¿A las preguntas que te he hecho sobre lo rápido que ha sucedido todo esto? Me refiero a tus insinuaciones sobre los negocios de su familia, respondió con frialdad. A tus comentarios sobre su edad, sobre sus intenciones. No eres sutil, mamá. Estoy preocupada por ti, Mateo. Mi voz se quebró ligeramente. Todo ha ocurrido tan deprisa. Has cambiado tanto. A veces siento que ni siquiera te reconozco. He crecido, replicó. He madurado. He encontrado a alguien que me ayuda a ser mejor versión de mí mismo. ¿Por qué no puedes alegrarte por mí? Porque no estoy segura de que esto sea realmente lo que quieres, respondí con honestidad. Porque hace apenas 8 meses, tu mayor ambición era destapar casos de corrupción, no conducir coches de lujo y asistir a fiestas en mansiones. Un silencio tenso se instaló entre nosotros. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, controlada pero rápida. «Tengo que colgar», dijo finalmente. «Amanda me está esperando. Tenemos una reunión con el organizador de la boda». «Mateo, por favor, no terminemos así la conversación». «No hay nada más que decir, mamá». Su tono era definitivo. «Te llamaré después de la boda».
Necesitamos este tiempo separados, después de la boda, repetí, incrédula. Mateo, ¿estás diciéndome que no quieres que asista a tu boda? Otra pausa, aún más reveladora que sus palabras. Amanda piensa que sería mejor así, dadas las circunstancias. El dolor me atravesó como una daga. Mi propio hijo me estaba excluyendo del día más importante de su vida adulta, y ni siquiera tenía el valor de admitir que era su decisión. Se escudaba detrás de los deseos de su prometida. Entiendo, logré articular, aunque lo que realmente entendía era que había perdido a mi hijo completamente. Si eso es lo que quieres, es lo mejor para todos, respondió, su voz ahora distante, como si ya estuviera mentalmente en otro lugar. Te llamaré cuando regresemos de la luna de miel. Y con eso colgó, sin un te quiero, sin un lo siento, sin un adiós siquiera. Solo el pitido de la llamada finalizada y el silencio devastador que siguió. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, incapaz de procesar completamente lo que acababa de ocurrir. No solo me había excluido de su nueva vida, sino también de la ceremonia que marcaría su comienzo oficial. ¿Cómo podía mi hijo, mi Mateo, hacerme algo así? Luisa entró en la habitación con una taza de café, su expresión preocupada al ver mi rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó, sentándose junto a mí en la cama. No estoy invitada a la boda. Respondí mecánicamente, mi voz sonando lejana incluso a mis propios oídos. Amanda piensa que sería mejor así. Luisa dejó escapar una exclamación de incredulidad. Esto es ridículo. Es tu hijo. ¿Cómo puede siquiera considerar casarse sin su madre presente? Ya no sé quién es este hombre, Luisa, confesé, las lágrimas volviendo a mis ojos. No es el hijo que crié, no es el Mateo que conozco. Es él, Carmela, insistió Luisa tomando mis manos. Solo está influenciado, manipulado. Esa mujer lo ha aislado de ti porque sabe que verías a través de ella. Sus palabras encendieron una chispa de determinación en medio de mi desesperación. Si lo que Luisa decía era cierto, si mi hijo estaba siendo manipulado de alguna manera, no podía simplemente aceptarlo. Tenía que luchar por él. Tienes razón, dije, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. No puedo rendirme así. Necesito averiguar qué está pasando realmente. ¿Qué piensas hacer? Me levanté de la cama con una energía renovada. Voy a investigar a los Terusquín. Si hay algo turbio en esa familia, voy a descubrirlo. Y si están utilizando a mi hijo para algo, lo sacaré a la luz. Luisa me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Carmela, esa gente es poderosa. Tienen dinero, contactos, y yo tengo determinación, repliqué. Y la verdad de mi lado, si hay algo que sacaran a la luz, lo encontraré. No sabía en ese momento en qué me estaba metiendo realmente. No imaginaba hasta dónde llegaría, ni los peligros que encontraría en el camino. Solo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi hijo se alejaba cada vez más, arrastrado por una corriente que intuía peligrosa. Ese día marcó el inicio de mi investigación personal sobre la familia Terusquín. Comencé por lo básico: búsquedas en Internet, revisión de noticias antiguas, cualquier mención de sus negocios o actividades. Luisa me prestó su ordenador y me instalé en su sala de estar, decidida a encontrar algo, cualquier cosa, que me diera una pista sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Para mi sorpresa, había menos información de la que esperaba para una familia tan prominente. Algunos artículos sobre inauguraciones de edificios, alguna mención en eventos benéficos, unas pocas entrevistas a Octavio Terusquín, el patriarca del clan y padre de Amanda. Pero nada sustancial sobre sus operaciones comerciales, nada sobre el origen de su fortuna más allá de vagos comentarios sobre inversiones inmobiliarias acertadas. Es extraño, comenté a Luisa mientras revisábamos los escasos resultados. Para ser tan ricos y poderosos, mantienen un perfil sorprendentemente bajo. Quizás ese es precisamente el secreto de su éxito, sugirió Luisa. Quizás hay cosas que prefieren mantener en las sombras. Decidimos que necesitábamos más información
y para eso necesitábamos ayuda profesional. Conozco a alguien, dijo Luisa después de reflexionar un momento. Un excompañero de Ricardo, detective privado ahora, es discreto y confiable. Tal vez pueda ayudarnos. El detective, Ramón Montes, resultó ser un hombre de unos 50 y tantos años, con el pelo entrecano y una mirada que parecía notarlo todo. Nos reunimos con él en un café discreto al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar que los Terusquín o sus conocidos pudieran frecuentar. Los Terusquín, murmuró después de escuchar nuestra historia, asintiendo pensativamente. He oído cosas sobre ellos, aunque nunca he trabajado en un caso relacionado directamente. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, inclinándome hacia adelante con interés. Rumores principalmente, nada que pueda probarse fácilmente. Hizo una pausa para dar un sorbo a su café. Se dice que sus primeras propiedades fueron adquiridas en circunstancias cuestionables, que algunos de los antiguos propietarios sufrieron accidentes convenientes o repentinos problemas legales que los forzaron a vender. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cree que son peligrosos? La preocupación por Mateo crecía con cada nueva información. Depende de lo que entienda por peligrosos, respondió cautelosamente. No son matones callejeros, si es lo que pregunta. Son personas educadas, refinadas, que se mueven en altos círculos sociales. Pero son implacables en los negocios y protegen ferozmente su reputación y su estatus. Mi hijo está a punto de casarse con la hija de estas personas, dije, la angustia evidente en mi voz. Necesito saber si está en peligro. Ramón Montes me estudió durante un largo momento, como evaluando mi determinación. Puedo investigar más a fondo, ofreció finalmente, pero debe entender que esto llevará tiempo y no será barato. El dinero no es problema, intervino Luisa antes de que yo pudiera responder. Pagaremos lo que sea necesario. Le lancé una mirada de gratitud. Sabía que mi situación económica era ajustada, especialmente desde que me había jubilado anticipadamente por problemas de salud 2 años atrás. Luisa estaba ofreciéndose a ayudarme financieramente sin siquiera discutirlo. Muy bien, asintió Montes. Comenzaré de inmediato. Les contactaré cuando tenga algo concreto. Los días siguientes fueron una tortura de espera e incertidumbre. No tenía noticias de Mateo más allá de un escueto mensaje confirmando que la boda seguía adelante y que agradecería que respetara su deseo de privacidad durante este tiempo. Como si yo fuera una periodista sensacionalista acosándole, y no su madre preocupada. Me instalé temporalmente en casa de Luisa, incapaz de enfrentar la soledad de mi propio hogar. Cada rincón me recordaba a Mateo, las marcas de crecimiento en el marco de la puerta de la cocina, las fotografías en las estanterías, los libros de su infancia que había conservado cuidadosamente. Una semana después de nuestra reunión con el detective, recibimos su primera actualización. Nos citó nuevamente en el café, esta vez trayendo consigo una carpeta de documentos. He encontrado algunas cosas interesantes, dijo mientras extendía varios papeles sobre la mesa. Para empezar, la empresa matriz de los Terusquín, Construcciones Avanzadas S.A., se fundó hace exactamente 25 años. Antes de eso, no hay registros de actividades comerciales significativas a nombre de Octavio Terusquín o su familia. ¿De dónde salió el capital inicial entonces?, preguntó Luisa. Esa es la pregunta del millón. Montes señaló algunos documentos. Oficialmente se registró como patrimonio familiar, pero he estado rastreando sus movimientos en esa época, y hay algo curioso. Octavio Terusquín viajó frecuentemente a ciertos países conocidos por sus leyes bancarias laxas, justo antes de fundar la empresa. ¿Está sugiriendo lavado de dinero?, pregunté sorprendida. No estoy sugiriendo nada todavía, respondió prudentemente. Solo señalo patrones, y hay más patrones interesantes. Deslizó otro documento hacia nosotras. En los últimos 5 años,
Construcciones Avanzadas ha ganado el 78% de las licitaciones públicas a las que se ha presentado en esta ciudad. Una tasa de éxito extraordinariamente alta. Y eso podría significar muchas cosas. Que son excepcionalmente buenos en lo que hacen, que tienen las mejores propuestas, los precios más competitivos. Montes hizo una pausa significativa. O que tienen conexiones en los lugares adecuados, que alguien está recibiendo algo a cambio de favorecer sus ofertas. Sobornos, murmuró Luisa. Posiblemente, asintió Montes, pero también he encontrado algo más personal, algo que quizás explique el interés en su hijo. Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba la pieza que faltaba, la razón detrás de todo. Hace aproximadamente un año, su hijo Mateo estaba investigando un caso de recalificación de terrenos en la zona este de la ciudad. Un caso donde, curiosamente, Construcciones Avanzadas adquirió terrenos a precio de suelo rústico, justo antes de que fueran recalificados como urbanizables. El valor se multiplicó por 10 de la noche a la mañana. Recuerdo esa investigación, dije, atando cabos mentalmente. Estaba muy entusiasmado. Decía que podría ser un caso grande de corrupción, y luego, de repente, lo abandonó. Dijo que no había suficientes pruebas. Montes asintió gravemente, y 2 semanas después, conoció casualmente a Amanda Teruskin en una gala benéfica, una gala a la que, por cierto, no estaba originalmente invitado. Su nombre se añadió a última hora a la lista de prensa acreditada. El impacto de esta revelación me dejó sin aliento. No había sido casualidad. Nada de esto era casual. «Están utilizando a mi hijo», murmuré, la rabia mezclándose con el miedo. «Lo atrajeron deliberadamente. Es una posibilidad», confirmó Montes. «Una forma efectiva de neutralizar a un periodista investigador es integrarlo en la familia, convertirlo en parte de lo que debería estar investigando». Dios mío. Luisa cubrió mi mano con la suya. «Carmela, esto es más grave de lo que pensábamos». «Hay más», continuó Montes, extrayendo otro documento. «He estado revisando los movimientos bancarios de su hijo con la autorización que me proporcionó», aclaró, refiriéndose al poder notarial que yo conservaba desde que Mateo era menor de edad y que nunca habíamos cancelado. Desde que comenzó su relación con Amanda, ha realizado varias transferencias significativas a una cuenta en el extranjero. «¿Qué?», exclamé sorprendida. «Eso es imposible». Mateo apenas tenía ahorros. Vivía prácticamente al día con su sueldo de periodista. «Exactamente», asintió Montes. «El dinero no es suyo. Alguien está utilizando su cuenta como conducto, y ese alguien ha depositado sumas sustanciales que luego se transfieren fuera del país. Están implicándolo en sus actividades ilícitas», concluyó Luisa, horrorizada. «Si alguna vez hay una investigación, será su nombre el que aparezca en esas transacciones». La realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Mi hijo no solo estaba siendo manipulado emocionalmente, estaba siendo utilizado como peón en algún esquema financiero turbio, y probablemente ni siquiera lo sabía. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, la desesperación clara en mi voz. «Tenemos que sacarlo de ahí antes de que sea demasiado tarde». «No será sencillo», advirtió Montes. «Si le confrontamos directamente con esta información, probablemente no nos creerá. Está comprometido emocionalmente. Y los Teruskin son manipuladores expertos. Además», añadió Luisa, «si sospechan que estamos investigándolos, podrían tomar medidas contra nosotros o contra Mateo». Un silencio pesado cayó sobre nuestra mesa. La magnitud del problema parecía abrumadora. No solo tenía que recuperar a mi hijo, tenía que protegerlo de una familia poderosa y potencialmente peligrosa que lo estaba utilizando para sus propios fines oscuros. «Necesitamos pruebas concretas», decidí finalmente. «Algo tan innegable que Mateo tenga que abrir los ojos, algo que pueda llevarse a las autoridades si es necesario». Montes asintió recogiendo los documentos. «Continuaré investigando, pero deben ser muy cuidadosas. No comentar esto con nadie.
no hacer preguntas obvias, mantener la apariencia de que han aceptado la situación. ¿Y qué hago si Mateo me contacta mientras tanto?, pregunté. Actúe normal, aconsejó. Triste por no ser invitada hasta la boda, pero no hostil. No queremos que los Terusquín sospechen que estamos tras ellos. Nos despedimos con la promesa de reunirnos en cuanto hubiera nuevos avances. Mientras Luisa conducía de vuelta a su casa, me sentía como si estuviera viviendo en una película de suspense. ¿Cómo había pasado de ser una madre preocupada por la influencia de su futura nuera a estar investigando una posible red de corrupción y lavado de dinero? Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma tensa. Seguí el consejo de Montes y me mantuve distante pero no hostil. Incluso envié un mensaje a Mateo deseándole lo mejor para los preparativos de la boda, como si hubiera aceptado no ser parte de ella. Él respondió con un escueto «gracias», que tanto podía interpretarse como frialdad o como alivio por mi aparente rendición. Una semana después, Montes nos contactó nuevamente, esta vez con urgencia. Nos reunimos en un parque en lugar del café, un entorno donde sería más difícil que alguien nos escuchara. «He encontrado algo», dijo sin preámbulos apenas nos sentamos en un banco alejado. «Algo grande y potencialmente peligroso». Mi estómago se contrajo con aprensión. Siguiendo el rastro de las transferencias desde la cuenta de su hijo, he descubierto que el dinero finalmente termina en una empresa fantasma en las Islas Caimán. Una empresa que, tras varias capas de sociedades interpuestas, está vinculada a un nombre que quizás les suene: Valentín Rosales. Luisa ahogó una exclamación. Incluso yo, que no seguía las noticias de sucesos tan atentamente, reconocí el nombre. Valentín Rosales, uno de los narcotraficantes más buscados del país, supuestamente escondido en algún lugar de Sudamérica después de escapar de una redada policial 3 años atrás. ¿Está diciendo que los Terusquín están lavando dinero para Rosales?, pregunté incrédula. Eso parece, confirmó Montes. Y están utilizando a personas insospechadas como intermediarios. Personas como su hijo, que tienen cuentas limpias sin antecedentes de actividades sospechosas. Profesionales respetables cuyas transacciones no levantarían banderas rojas inmediatas. ¿Cuántas personas como mi hijo están implicadas?, pregunté, imaginando el alcance de la operación. Al menos una docena que he podido identificar. Todos conectados de alguna manera con los Terusquín, parejas de sus hijos, socios menores de sus empresas, incluso un par de políticos locales. ¿Y qué pasará cuando ya no los necesiten? La pregunta surgió de mi mayor temor. ¿Qué pasará con Mateo después de la boda, cuando ya esté legalmente atado a ellos? Montes no respondió inmediatamente, lo cual fue respuesta suficiente. Si mi hijo se volvía un lastre, si descubría lo que estaba sucediendo y amenazaba con exponerlos, necesitamos sacarlo de ahí ahora, decidí poniéndome de pie. No después de la boda, ahora mismo, no es tan simple, advirtió Montes. Si actuamos precipitadamente, sin suficientes pruebas, sin un plan, ¿qué pruebas más necesitamos?, intervino Luisa, igualmente alarmada. Están utilizando a Mateo para lavar dinero del narcotráfico, pruebas que podamos presentar legalmente, explicó Montes con paciencia. Lo que tengo hasta ahora son conexiones sugerentes, patrones sospechosos, nada que un buen abogado no pueda desmontar en un tribunal. Necesitamos documentación directa, testimonios, algo irrefutable. Y mientras tanto mi hijo sigue en peligro. Su hijo no está en peligro inmediato, intentó tranquilizarme. Los Terusquín lo necesitan. Es valioso para ellos, especialmente ahora, con la boda a la vista. Refuerza su imagen de familia respetable. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Luisa, siempre práctica. La boda está programada para dentro de 3 semanas, respondí automáticamente. Aunque no estaba invitada, había memorizado la fecha como quien memoriza el aniversario de una tragedia. Entonces tenemos 3 semanas para recopilar pruebas suficientes, concluyó Montes. Pruebas que no solo convenzan a las autoridades, sino también a su hijo.
Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones y actividad frenética. Montes trabajaba incansablemente, rastreando documentos, siguiendo pistas, conectando puntos. Luisa y yo intentábamos mantener la apariencia de normalidad mientras nos consumíamos de preocupación por dentro. Mateo me llamó 2 veces durante ese periodo. Conversaciones breves, superficiales, como si habláramos con un guión escrito por otra persona. Me contaba detalles triviales sobre los preparativos de la boda, evitando cuidadosamente cualquier mención al hecho de que yo no asistiría. Yo fingía entusiasmo, hacía las preguntas esperadas, interpretaba el papel de madre que había aceptado su nueva situación, todo mientras mi corazón se rompía un poco más con cada palabra. A 10 días de la boda, Montes nos convocó nuevamente. Esta vez, su expresión era aún más grave que en nuestros encuentros anteriores. «Tengo buenas y malas noticias», anunció en cuanto nos sentamos en un rincón apartado de una cafetería que nunca habíamos visitado antes. Las buenas: he conseguido pruebas sólidas de las actividades ilícitas de los Terusquín, documentación bancaria, correos electrónicos, incluso grabaciones de conversaciones comprometedoras. ¿Y las malas?, preguntó Luisa, anticipando que serían realmente malas por su tono. «Creo que saben que los estamos investigando», respondió bajando la voz. «He notado vigilancia en mi oficina y ayer alguien intentó acceder a mis archivos informáticos». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Cree que saben que nosotras estamos involucradas?», pregunté, pensando en las implicaciones para Mateo si los Terusquín descubrían que su madre estaba investigándolos. «No estoy seguro», admitió Montes. «Podrían estar simplemente siguiendo todas las posibles amenazas. Han sobrevivido tanto tiempo porque son extremadamente cuidadosos. ¿Qué hacemos ahora?». La urgencia en mi voz era palpable. «He contactado con un amigo en la unidad de delitos económicos», explicó Montes. «Alguien de confianza que no está en la nómina de nadie. Le he proporcionado parte de la información sin revelar de dónde proviene aún. Está interesado, muy interesado». «¿Cuánto tardará en actuar?», preguntó Luisa. «Ese es el problema. Necesita construir un caso sólido, conseguir órdenes judiciales, movilizar recursos. Podría llevar semanas, incluso meses». «No tenemos semanas», le recordé. «La boda es en 10 días». Montes asintió comprensivamente. «Por eso necesitamos un plan alternativo, una forma de llegar a su hijo, de mostrarle la verdad antes de que sea demasiado tarde». Discutimos varias opciones. Confrontarlo directamente parecía arriesgado. Mateo podría no creernos, o peor, podría alertar a los Terusquín de nuestras sospechas. Enviarle la documentación anónimamente también era problemático. Podría descartarla como un intento de sabotear su relación. Necesitábamos algo más directo, más innegable. «Tengo una idea», dijo finalmente Montes. «Pero es arriesgada y necesitaré su cooperación completa». El plan era simple en su concepción, aunque complejo en su ejecución. Montes había descubierto que Amanda Terusquín tenía una reunión programada en 2 días con uno de los contactos vinculados al lavado de dinero. Un encuentro discreto en un hotel de la ciudad, donde supuestamente discutirían los próximos movimientos. Con el equipo adecuado, podríamos grabar esa conversación. Prueba directa, indiscutible, de su participación en actividades ilícitas. «Y entonces mostramos la grabación a Mateo», concluí, viendo el potencial del plan. «Exactamente», asintió Montes. «Pero hay un problema. Necesitamos acceso a la habitación contigua a la reunión para instalar el equipo, y para eso necesitan que alguien reserve esa habitación específica», completó Luisa, entendiendo la dirección de sus pensamientos. «Sí, y esa persona debe ser alguien que no levante sospechas si es vista en el hotel. Alguien cuya presencia pueda explicarse fácilmente». Ambos me miraron y entendí lo que estaban sugiriendo. «Yo», dije simplemente. «Quieren que sea yo quien reserve la habitación. Sería lo ideal», confirmó Montes.
Como madre del novio, podría justificarse que esté buscando un lugar para quedarse cerca de la boda, o incluso preparando alguna sorpresa para la pareja. Si los Terushkin la ven, no sospecharían inmediatamente. Era arriesgado. Si los Terushkin descubrían lo que estábamos haciendo, las consecuencias podrían ser graves. Pero ¿qué alternativa tenía? ¿Ver cómo mi hijo se casaba con una mujer que lo estaba utilizando para operaciones criminales? ¿Perderlo para siempre en un mundo de corrupción y peligro? Lo haré, decidí, sin necesidad de más deliberación. Díganme exactamente qué necesito hacer. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos. Reservé la habitación bajo mi nombre, inventando una historia sobre querer estar cerca del lugar donde mi hijo celebraría su despedida de soltero. Una mentira plausible, ya que el hotel en cuestión era conocido por sus salones de eventos. Montes me proporcionó un pequeño dispositivo de grabación, apenas más grande que un teléfono móvil, y me enseñó cómo colocarlo correctamente para captar el sonido a través de la pared compartida. El día señalado, me registré en el hotel con una maleta pequeña, interpretando el papel de madre emocionada preparando una sorpresa. Subí a la habitación asignada, el corazón latiendo con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse a través de las paredes. Siguiendo las instrucciones de Montes, coloqué el dispositivo en el punto exacto donde la pared entre las habitaciones era más delgada. Lo activé y verifiqué que estuviera funcionando correctamente. Luego, me instalé a esperar. La reunión estaba programada para las 16 horas, apenas media hora más tarde. Los minutos pasaban con una lentitud exasperante. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. ¿Y si me habían descubierto? ¿Y si todo era una trampa? ¿Y si Amanda nunca aparecía? A las 15:55 escuché voces en el pasillo. Contuve la respiración mientras las pisadas se detenían frente a la habitación contigua. El sonido de una tarjeta electrónica deslizándose, la puerta abriéndose y cerrándose. Luego, voces amortiguadas pero reconocibles. Una era definitivamente la de Amanda. La otra, una voz masculina que no reconocí, con un ligero acento extranjero. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era serio, profesional. Una reunión de negocios, no un encuentro social. El dispositivo de grabación funcionaba silenciosamente, capturando cada sonido. Según Montes, tenía capacidad para grabar hasta 4 horas continuas, más que suficiente para la reunión prevista. Mi tarea era simplemente esperar y asegurarme de que nadie interrumpiera el proceso. Pasó 1 hora. Las voces continuaban su cadencia rítmica, ocasionalmente elevándose lo suficiente para que captara fragmentos. Transferencia, contrato, limpiar, siguiente fase. Palabras que aisladas podrían ser inocuas, pero que en conjunto pintaban un cuadro inquietante. Y entonces, un golpe en mi puerta me sobresaltó tanto que casi grité. «Servicio de habitaciones», anunció una voz desde el pasillo. Me quedé paralizada. No había pedido nada. Era una trampa. Me habían descubierto. Debe haber un error, respondí, intentando que mi voz sonara normal. No he pedido servicio de habitaciones. Tengo una entrega para la habitación 307, insistió la voz. ¿Es esta la 307? No, es la 309, respondí, aliviada por la explicación lógica. La 307 debe estar más allá. Oh, disculpe las molestias, respondió la voz, y escuché pasos alejándose. Respiré hondo, intentando calmar mi pulso acelerado. Falsa alarma. Solo un error inocente del servicio de habitaciones, pero había sido suficiente para recordarme lo precario de nuestra situación, lo fácil que sería que todo saliera mal. Las voces en la habitación contigua continuaron durante otra media hora. Luego, silencio. Escuché movimiento, pasos, la puerta abriéndose y cerrándose. Se habían ido. Esperé 10 minutos más,
asegurándome de que no regresarían por algo olvidado. Luego, con manos temblorosas, recuperé el dispositivo de grabación y lo guardé cuidadosamente en mi bolso. Había completado mi parte del plan. Ahora dependía de Montes analizar la grabación y extraer la evidencia que necesitábamos. Salí del hotel intentando parecer casual, como cualquier huésped que hubiera terminado su estancia. En la acera de enfrente, Luisa esperaba en su coche, tal como habíamos acordado. Subí rápidamente, entregándole el dispositivo. ¿Funcionó?, preguntó ansiosamente mientras arrancaba el motor. Eso creo, respondí, aún nerviosa. Grabó toda la conversación. Solo espero que hayan dicho algo útil. Luisa condujo directamente a la oficina de Montes, donde él nos esperaba. La tensión en el pequeño despacho era palpable mientras conectaba el dispositivo a su ordenador y comenzaba a procesar la grabación. Utilizó un software especial para filtrar el ruido de fondo y amplificar las voces, haciendo que la conversación fuera más clara y distinguible. Y entonces lo escuchamos. Cristalino, innegable, devastador. El periodista está completamente controlado, decía la voz de Amanda. Mi padre está satisfecho con cómo he manejado la situación. Después de la boda, tendremos acceso completo a sus contactos en la prensa y el ayuntamiento. ¿Y las transferencias?, preguntaba la voz masculina. Continúan según lo planeado. Él firma los documentos sin siquiera leerlos. Cree que son parte de nuestros preparativos para la luna de miel. Un fondo conjunto o algo así. Excelente. Valentín está complacido. Dice que es el mejor conducto que hemos tenido en años. Nadie sospecha de un periodista respetado. Lo mejor es que está tan enamorado que haría cualquier cosa por mí. Es patético, realmente. La risa burlona de Amanda me atravesó como un cuchillo. La frialdad con la que hablaba de mi hijo, la crueldad calculada de su plan, la absoluta falta de remordimiento. Y después, cuando ya no sea útil, nos ocuparemos de ese puente cuando lleguemos a él. Hay muchas formas de resolver problemas. La implicación era clara. Mi hijo no solo estaba siendo utilizado, estaba en peligro mortal una vez que hubiera servido a su propósito. Montes detuvo la grabación. Luisa me abrazaba mientras lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. No era solo dolor lo que sentía, era una rabia fría, cristalina, que crecía con cada latido de mi corazón. Tenemos lo que necesitábamos, dijo Montes gravemente. Esto, junto con la documentación financiera que he recopilado, es suficiente para presentar un caso sólido ante las autoridades. Y, más importante aún, para convencer a su hijo. ¿Cómo se lo mostramos?, me pregunté, secándome las lágrimas. No responde mis llamadas, evita encontrarse conmigo a solas. Tengo una idea, dijo Luisa, después de un momento de reflexión. ¿Recuerdas a Osvaldo, tu vecino? Comentaste que Mateo siempre lo apreciaba, que confiaba en su criterio. Asentí, recordando la relación casi paternal que mi vecino había desarrollado con mi hijo tras la muerte de su padre. Si Osvaldo lo contacta diciendo que necesita verlo urgentemente por un asunto serio, Mateo probablemente acudiría, continuó Luisa. Y una vez allí, podríamos mostrarle las pruebas. En territorio neutral donde se sienta seguro. Era un buen plan, mejor que cualquier confrontación directa, que Mateo podría rechazar como producto de mis celos o mi interferencia. Osvaldo era respetado, sensato. Su preocupación sería tomada en serio. Contactamos con Osvaldo esa misma noche. Después de explicarle la situación, no todos los detalles, solo lo suficiente para que entendiera la gravedad, accedió inmediatamente a ayudarnos. Llamaría a Mateo al día siguiente, solicitando verlo con urgencia para un asunto personal delicado. La espera fue angustiosa. ¿Respondería Mateo a la llamada? ¿Vendría solo o traería a Amanda consigo? ¿Nos creería cuando le mostráramos las pruebas o su amor por ella lo cegaría incluso ante la evidencia más contundente? Osvaldo llamó a media tarde.
Mateo había accedido a verlo esa noche, a las 8. Vendría solo. Aparentemente, Amanda tenía una reunión de último momento con la planificadora de la boda. Nos instalamos en la sala de estar de Osvaldo, preparando cuidadosamente nuestra presentación. La grabación, los documentos bancarios, los correos electrónicos, todo dispuesto de manera lógica y clara. Montes estaría presente para explicar los aspectos técnicos y responder cualquier pregunta. Luisa se quedaría en segundo plano, como apoyo moral. Y yo tendría que enfrentar a mi hijo y mostrarle cómo la mujer que amaba lo estaba traicionando de la manera más cruel posible. A las 8 en punto, el timbre sonó. Osvaldo fue a abrir, mientras nosotros esperábamos en la sala, el corazón en la garganta. Escuché la voz de mi hijo cálida al saludar al anciano, preocupada al preguntar por ese asunto urgente que requería su presencia. Y entonces entró en la sala y se detuvo en seco al vernos. ¿Mamá? Su expresión pasó de la sorpresa a la irritación en un instante. ¿Qué es esto? ¿Una intervención? Mateo, por favor, escúchanos, rogué, adelantándome hacia él. Esto es importante, más importante de lo que imaginas. Si es otro intento de separarnos a Amanda y a mí, comenzó dando un paso atrás. No se trata de separarte de nadie, intervino Osvaldo con su voz calmada y autoritaria. Se trata de mostrarte información que necesitas conocer. Información que podría afectar no solo tu futuro, sino también tu seguridad. ¿Mi seguridad? Mateo soltó una risa incrédula. ¿De qué están hablando? Hijo, por favor, siéntate, pedí. Solo escucha lo que tenemos que mostrarte. Después, si aún quieres irte, nadie te detendrá. Algo en mi tono, quizás la sincera preocupación, pareció llegar hasta él. Con evidente renuencia, tomó asiento en el borde del sofá, como listo para levantarse y marcharse en cualquier momento. Tienen 10 minutos, advirtió. Y esto mejor que no sea otro ataque a Amanda. Montes tomó la iniciativa, presentándose como investigador privado y explicando brevemente cómo había llegado a interesarse en los Cherusquín. Con eficiencia profesional, comenzó a presentar la evidencia. Primero los documentos financieros, mostrando el patrón de transferencias sospechosas. Luego, los correos electrónicos que vinculaban a la familia con entidades en paraísos fiscales. Finalmente, las conexiones con empresas asociadas a Valentín Rosales. Mateo escuchaba con creciente inquietud, su expresión oscilando entre la incredulidad y la confusión. Cuando Montes mostró la documentación que revelaba cómo su propia cuenta había sido utilizada para transferir dinero al extranjero, vi el momento exacto en que la duda comenzó a instalarse en su mente. Esto tiene que ser un error, murmuró examinando los extractos bancarios. Yo nunca autoricé estas transferencias. No conscientemente, confirmó Montes. Pero ha estado firmando documentos que Amanda le presenta, ¿verdad? Documentos relacionados con su futura vida juntos, con planes financieros conjuntos. Mateo palideció visiblemente. Sí, había estado firmando papeles, muchos papeles. Y entonces llegamos a la grabación. La reprodujimos completa, sin interrupciones. La voz de Amanda, clara, fría, calculadora, hablando de cómo había manejado a Mateo, cómo lo estaba utilizando, cómo lo descartaría cuando ya no fuera útil. Vi cómo mi hijo se desmoronaba ante mis ojos. Cada palabra era un golpe físico que lo hacía encogerse un poco más en el sofá. Su rostro, siempre expresivo, reflejaba una sucesión de emociones: sorpresa, negación, dolor y finalmente una rabia silenciosa que crecía con cada frase burlona de la mujer a la que había entregado su corazón. Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral llenó la habitación. Nadie se atrevía a hablar, a interrumpir el proceso que claramente estaba ocurriendo dentro de Mateo. El momento en que su mundo se reordenaba, en que la verdad reemplazaba la ilusión cuidadosamente construida. Cuando su voz se quebró
y tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. ¿Cuándo grabaron esto? Hace 2 días, respondí suavemente. En el Hotel Windsor, asintió lentamente, como procesando la información. Ella canceló nuestra cena ese día. Dijo que tenía una reunión de emergencia con la planificadora de la boda. Una risa amarga escapó de sus labios. Supongo que ahora sé cuál era la verdadera emergencia. Se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana, dándonos la espalda. Sus hombros temblaban ligeramente y supe que estaba luchando por mantener el control. ¿Cómo no lo vi?, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Me levanté y caminé hacia él, cautelosa, insegura de si aceptaría mi consuelo. Coloqué una mano en su hombro y para mi sorpresa y alivio no se apartó. No fuiste estúpido, hijo, dije suavemente. Fuiste manipulado por expertos, personas que han hecho esto antes, que saben exactamente qué botones pulsar, qué palabras decir. Me enamoré de una ilusión, respondió, su voz apenas un susurro, de alguien que nunca existió realmente. Lo importante es que ahora lo sabes, intervino Luisa, acercándose también. Antes de que fuera demasiado tarde, antes de la boda. Mateo se giró hacia nosotros, sus ojos enrojecidos pero sorprendentemente claros. ¿Qué hago ahora?, preguntó, con una vulnerabilidad que me recordó al niño que una vez fue, buscando orientación ante un problema demasiado grande para él. Voy a la policía, la confronto, simplemente desaparezco. Ir a la policía sería lo correcto, respondió Montes con cautela. Pero también lo más peligroso. Los Cheruskin tienen conexiones, incluso dentro de las fuerzas del orden. Necesitamos ser estratégicos. Ya he contactado con un agente de confianza en la unidad de delitos económicos, continuó. Alguien que no está en la nómina de nadie. Con tu testimonio, más estas pruebas, podríamos construir un caso sólido. Pero tendrías que estar dispuesto a colaborar plenamente. Y tendríamos que mantenerte a salvo mientras tanto, añadí, el temor por su seguridad aún muy presente. Si sospechan que los has descubierto. Mateo asintió lentamente, procesando nuestras palabras. Luego, una nueva determinación apareció en su rostro. Lo haré, dijo firmemente. Colaboraré con lo que sea necesario, no solo por mí, sino por todas las personas a las que han manipulado, a las que han utilizado. Un peso enorme se levantó de mi corazón. Mi hijo estaba de vuelta, el verdadero Mateo, el periodista con principios, el hombre íntegro que había criado. Pero tengo que hacer algo primero, añadió, sacando su teléfono. Tengo que terminar esto, ahora. ¿Vas a llamarla?, preguntó Osvaldo preocupado. No creo que sea prudente confrontarla por teléfono. Podrían sospechar. No voy a confrontarla, respondió Mateo mientras tecleaba un mensaje. Solo voy a cancelar la boda, de forma simple, directa, sin explicaciones que puedan alertarlos. Nos mostró la pantalla, un mensaje breve, inequívoco. Amanda, después de mucha reflexión, he decidido que no puedo seguir adelante con la boda. Lo siento, por favor no intentes contactarme. Necesito tiempo y espacio. ¿Crees que funcionará? Preguntó Luisa. ¿Que simplemente aceptará eso? No, por supuesto que no, respondió Mateo con una sonrisa triste. Pero le dará un shock inicial. Y mientras procesa eso y decide cómo responder, ganaremos tiempo. Tiempo para que yo desaparezca, para que ponga a salvo la evidencia, para que contactemos con las autoridades adecuadas. Es un buen plan, aprobó Montes, sencillo y efectivo, y podemos mejorarlo añadiendo algunos detalles. Durante la siguiente hora, elaboramos un plan completo. Mateo iría a un lugar seguro, una cabaña en las montañas propiedad de un amigo de Montes, donde permanecería incomunicado, excepto por un teléfono satelital para emergencias. Yo me quedaría con Luisa, ya que mi casa sería el primer lugar donde los Cheruskin me buscarían si sospechaban mi implicación.
Montes se reuniría con su contacto en la policía al día siguiente, iniciando formalmente la investigación. Por mi parte, redactaría una carta breve para dejar en mi casa, explicando que había decidido tomarme unas vacaciones improvisadas para procesar mi exclusión de la boda. Una coartada plausible que justificaría mi ausencia sin levantar sospechas inmediatas. Mientras finalizábamos los detalles, el teléfono de Mateo comenzó a sonar insistentemente. Amanda, por supuesto. Había recibido su mensaje y, como era de esperar, no estaba aceptándolo sin luchar. «No contestes», advirtió Montes. «Deja que piense que estás incomunicado, procesando tu propia decisión. Eso nos dará más tiempo». Mateo asintió, silenciando el teléfono. «Lo apagaré completamente cuando salga de aquí», decidió. «Y usaré uno desechable en caso de emergencia». Nos preparamos para separarnos, cada uno hacia su destino temporal. El momento de la despedida fue más emotivo de lo que esperaba. Abracé a mi hijo con todas mis fuerzas, consciente de que pasarían días, quizás semanas, antes de que pudiéramos vernos nuevamente. «Perdóname, mamá», murmuró contra mi hombro, «por todo lo que dije, por cómo te traté». «No hay nada que perdonar», respondí, acariciando su cabello como cuando era pequeño. «Estaremos bien. Todos estaremos bien». Y así, con abrazos apresurados y últimas instrucciones, nos separamos en la noche. Mateo se fue con Montes, quien lo llevaría a su refugio en las montañas. Osvaldo permaneció en su casa, manteniendo las apariencias. Luisa y yo partimos hacia su residencia, donde me quedaría hasta que fuera seguro regresar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética y espera angustiante. Montes se reunió con su contacto policial, quien reaccionó con intenso interés ante las pruebas presentadas. Se inició una investigación formal, aunque extremadamente discreta. Equipos especializados comenzaron a rastrear las transferencias, a verificar la autenticidad de los documentos, a corroborar la grabación. Amanda intentó contactarme varias veces, primero con mensajes educados, preguntando si sabía algo del paradero de Mateo, luego con llamadas cada vez más insistentes. Mantuve mi distancia, respondiendo vagamente que yo también estaba preocupada, que tampoco había podido comunicarme con él. Al quinto día, recibimos la primera actualización significativa. La policía había confirmado la validez de nuestras pruebas y estaba preparando órdenes de arresto contra varios miembros de la familia Terusquín, incluida Amanda. La operación sería coordinada con acciones similares en otras ciudades, para desmantelar toda la red de una vez. Esa misma noche, mientras cenábamos en casa de Luisa, su teléfono sonó. Era Osvaldo, su voz temblorosa por la agitación. «Amanda estuvo aquí», informó, preguntando por Mateo, muy alterada. Cuando le dije que no sabía nada, comenzó a hacer preguntas sobre ti, Carmela. Quería saber si te había visto, si sabía dónde podrías estar. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué le dijiste?», preguntó Luisa preocupada. «Que habías mencionado algo sobre un viaje improvisado, que quizás habías ido a visitar a tu hermana en la costa», respondió Osvaldo. Pareció creerlo, pero ¿qué?, insistí. «No estaba sola», continuó. Había un hombre esperándola en un coche. No parecía el tipo de persona que acompañaría a una mujer preocupada por su prometido desaparecido. Parecía profesional y peligroso. Contactamos inmediatamente con Montes, quien confirmó nuestros temores. Los Terusquín probablemente habían contratado seguridad privada, posiblemente incluso personas con experiencia en resolver problemas. Estaban buscando a Mateo y posiblemente también a mí. «La operación policial está programada para mañana al amanecer», nos informó Montes. «Solo necesitamos mantenernos ocultos unas horas más. Después, estaremos bajo protección oficial». Esa noche fue la más larga de mi vida. Cada sonido fuera de la casa de Luisa me sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante.
Dormitamos por turnos, siempre con uno de nosotros vigilando, el teléfono listo para marcar el número de emergencia que Montes nos había proporcionado. Al amanecer, recibimos la llamada que esperábamos. La operación había comenzado. Equipos especiales estaban allanando simultáneamente las oficinas de construcciones avanzadas, la mansión de los Terusquín y varios otros lugares vinculados a sus actividades ilícitas. Amanda había sido detenida mientras intentaba abordar un vuelo privado rumbo a un país sin tratado de extradición. Octavio Terusquín había sido localizado en su casa de campo. Varios colaboradores estaban siendo identificados y detenidos en diversos puntos de la ciudad. La pesadilla estaba terminando y mi hijo estaba a salvo. 3 días después, me reuní finalmente con Mateo en una sala segura dentro de la estación central de policía. Había pasado por intensas sesiones de interrogatorio, proporcionando toda la información que poseía sobre su relación con Amanda, los documentos que había firmado, las personas que había conocido a través de ella. Ahora era oficialmente un testigo protegido en lo que los medios comenzaban a llamar el caso Terusquín Rosales, una de las mayores operaciones contra el lavado de dinero en la historia reciente del país. Cuando entró en la sala, me sorprendió lo cambiado que parecía. No físicamente, aunque había perdido peso y tenía ojeras pronunciadas. Era algo más profundo en su mirada, en su porte, una mezcla de dolor y determinación, de desilusión y renacimiento. El amor ingenuo había sido reemplazado por una sabiduría duramente ganada. «Mamá», dijo simplemente, y nos fundimos en un abrazo que contenía todo lo que las palabras no podían expresar. El perdón, la gratitud, el alivio, el amor incondicional que ni la distancia ni los malentendidos habían logrado destruir. Cuando finalmente nos separamos, me ofreció una sonrisa temblorosa. «Tenías las llaves listas para mí», recordó refiriéndose a aquel día fatídico en la cafetería. «Las llaves de tu casa». Asentí, recordando el pequeño estuche que había guardado en mi bolso, el llavero especial que había mandado a hacer. «Todavía las tengo», respondí. «Y siguen siendo tuyas, cuando las necesites». «Creo que las necesitaré pronto», admitió. «El oficial a cargo dice que después de los juicios iniciales, tendré que mantener un perfil bajo por un tiempo. Quizás podría quedarme contigo. Si la oferta sigue en pie». «Siempre estará en pie», respondí tomando su mano. «Siempre habrá un lugar para ti en casa, sin importar lo que pase, sin importar cuánto tiempo pase». Ese día, mientras salíamos juntos de la estación de policía bajo la discreta vigilancia de 2 oficiales asignados a nuestra protección, sentí que un ciclo se cerraba y otro comenzaba. Mi hijo había pasado por fuego y había salido transformado, pero no destruido. Y nuestra relación, probada hasta el límite, había demostrado ser más fuerte de lo que ambos creíamos. Las semanas siguientes fueron intensas. El caso dominaba los titulares. Los detalles de la operación criminal de los Terusquín salían a la luz. Propiedades adquiridas mediante presión y documentos falsificados. Licitaciones ganadas a través de sobornos. Millones lavados para Valentín Rosales a través de una compleja red de empresas fantasma y testaferros insospechados como mi hijo. Amanda y su padre enfrentaban múltiples cargos que podrían mantenerlos en prisión durante décadas. Otros miembros de la familia y sus colaboradores negociaban acuerdos con la fiscalía, ofreciendo información a cambio de sentencias reducidas. El imperio Terusquín se desmoronaba como un castillo de naipes, revelando la podredumbre que había bajo su fachada de respetabilidad. Mateo, como había previsto, se instaló en mi casa. Las primeras semanas fueron difíciles. Tenía pesadillas, periodos de intensa rabia seguidos por episodios de profunda melancolía. El terapeuta que la policía había asignado a su caso nos aseguró que estas reacciones eran normales, parte del proceso de duelo por una relación que, aunque basada en mentiras, había sido emocionalmente real para él. Poco a poco, día a día, fue recuperándose. Volvió a interesarse por el periodismo,
aunque ahora desde un ángulo diferente. Comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, no como una historia de victimización, sino como una advertencia sobre los mecanismos de manipulación y la psicología detrás de las estafas emocionales. 6 meses después de aquella tarde en la cafetería, cuando Amanda me dijo que no era parte de su nueva vida, justo cuando iba a entregarle las llaves de mi casa, Mateo y yo nos sentamos en el porche trasero, disfrutando del atardecer. Había recuperado peso, su rostro ya no mostraba esa permanente expresión de desconfianza y ocasionalmente su risa volvía a sonar genuina. «¿Sabes, mamá?», dijo mientras contemplábamos cómo el cielo se teñía de naranja y rosa. «A veces pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. Mi libertad, mi integridad, incluso potencialmente mi vida». «Pero no lo perdiste», respondí apretando su mano. «No», sonrió. «Porque tenía algo que ellos no consideraron. Tenía a alguien que me conocía realmente, que vio a través de la fachada, que luchó por mí cuando yo mismo no sabía que necesitaba ser rescatado». Sus palabras me llenaron de una emoción tan intensa que tuve que parpadear para contener las lágrimas. «Solo hice lo que cualquier madre haría», dije simplemente. «No», negó con firmeza. «Hiciste mucho más. Te enfrentaste a una familia poderosa y peligrosa. Arriesgaste tu seguridad. Te convertiste en detective, en espía, en guerrera. Todo por mí. Y lo haría de nuevo», afirmé sin dudar. «1000 veces si fuera necesario». Nos quedamos en silencio, observando cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo crepuscular. La vida no había vuelto a la normalidad, y quizás nunca lo haría completamente. Ambos habíamos sido transformados por la experiencia, pero estábamos juntos, más fuertes en nuestro vínculo de lo que habíamos estado en años. El juicio contra los Cheruskin continuaba desarrollándose, revelando cada día nuevos detalles de su imperio criminal. Mateo tendría que testificar eventualmente, enfrentarse a Amanda en los tribunales, revivir partes dolorosas de su experiencia, pero no lo haría solo. Estaríamos juntos, como debía ser. En cuanto a mí, había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía. La mujer que una vez se sintió invisible, insignificante frente a la juventud y el poder de Amanda Cheruskin, había resultado ser más formidable de lo que nadie hubiera imaginado. No por dinero o influencia, sino por algo mucho más poderoso: el amor incondicional y la determinación feroz de una madre protegiendo a su hijo. Mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, recordé aquellas llaves que nunca llegué a entregar. Seguían guardadas en un cajón de mi habitación, esperando el momento adecuado. Pero ahora comprendía que esas llaves físicas eran solo un símbolo. Lo realmente importante era lo que representaban: un hogar, un refugio, un lugar donde siempre serías aceptado y amado, sin importar lo que ocurriera. Mi hijo había encontrado su camino de regreso a ese refugio, no a través de unas llaves metálicas, sino a través de una verdad dolorosa, pero liberadora. Y yo había recuperado no solo a mi hijo, sino también a mí misma en el proceso.